Hola y bienvenido a este audiolibro Esperanza en tiempo de crisis. Este es el primer capítulo, Pandemias, Plagas y Profecías. Nuestra Tierra ha estado experimentando una crisis de proporciones pandémicas. Como un rayo, un virus golpeó rápidamente un país tras otro. Este coronavirus cambió la vida tal como la conocíamos. La COVID-19 es causada por una cepa de este virus. Mientras escribo este libro, los investigadores están en una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna científicamente testada y aprobada para combatir esta enfermedad sumamente contagiosa. Durante el apogeo de la pandemia, las fronteras internacionales se cerraron. Las escuelas suspendieron las clases. Las empresas pusieron a los empleados a trabajar en un esquema de home office. Los restaurantes, los cines, los parques de atracciones y otros lugares de entretenimiento se cerraron. Los eventos y las convenciones se cancelaron. La población recibió instrucciones de evitar las aglomeraciones. El distanciamiento social. Ese se convirtió en el tema predominante de las noticias. Los gobiernos nacionales y municipales pusieron a ciudades enteras bajo confinamiento en el hogar. En algunos países, el sistema de salud se saturó, la tasa de desempleo se disparó. Las noticias relacionadas con la pandemia dominan los noticieros. Los canales de noticias internacionales y locales cubrieron el problema día y noche sin parar, y recibimos actualizaciones de los funcionarios de salud pública casi a cada minuto. Todo el mundo parece estar consumido por este pequeño virus de fácil transmisión. A veces nos hemos quedado con más preguntas que respuestas. Muchas de esas preguntas giraban en torno a temas religiosos. En nuestro corazón buscábamos respuestas. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿La COVID-19 es un juicio divino o simplemente un virus aleatorio que escapó de nuestro control? ¿Qué dice la Biblia sobre las plagas o las pandemias? Esta es una señal del fin del mundo. Hay esperanza para nuestra vida personal, familiar y mundial. Debo decirte que Dios no es el autor de la enfermedad. Él no es el creador del sufrimiento ni la enfermedad. El primer capítulo de la Biblia afirma que al final de la semana de la creación, Dios contempló al mundo y dijo que era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios creó un mundo perfecto, sin ningún vestigio de enfermedad. No había virus, ni gérmenes, ni bacterias. No existía el sufrimiento ni la muerte. Las enfermedades no formaban parte del plan original de Dios. El plan de Dios era que la tierra se poblara de personas felices, sanas y santas. El pecado es un intruso en nuestro mundo. Invadió nuestro planeta a través de un ser angelical llamado Lucifer, quien fue creado perfecto por Dios. Sin embargo, se rebeló contra los principios del gobierno divino en el cielo hace miles de años. Al ser expulsado de allí, se instaló en nuestro mundo y desde entonces ha causado todo tipo de sufrimiento y dolor. Los seres creados por Dios estaban dotados de libertad de elección. Sin esta característica es imposible amar. Si el amor no existiera, la vida tendría poco o ningún significado. La auténtica felicidad es el resultado del amor. Sin embargo, dado que fue creado con la capacidad de decidir, Lucifer eligió no amar. Prefirió el camino del egoísmo y del mal. Este mismo ángel caído engañó a Adán y Eva, tal como había engañado a un tercio de los ángeles del cielo. La Biblia afirma que el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, describe que él engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. La primera mentira de Satanás fue afirmar que Dios realmente no quiso decir lo que dijo. El ángel caído aseguró que Eva podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que ciertamente no moriría, contradiciendo así lo que Dios había declarado, según Génesis capítulo 3, versículo 4.
Según la mentira de la serpiente, Eva podría transgredir los mandamientos de Dios sin ninguna consecuencia grave. La primera mujer de la humanidad pensó que si comía del árbol, accedería a una esfera de existencia superior. Satanás afirmó que Dios era arbitrario, un tirano autoritario que no le interesaba el bienestar de sus criaturas. Cuando Adán y Eva pecaron, abrieron la puerta a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Dios no quería que fuera así. En esencia, el pecado es separación de Dios, según Isaías 59, 1 y 2. Y lejos de Él, estamos desconectados de la fuente suprema de vida y salud. Vivimos en un mundo en rebelión contra Dios. Cristo vino a cumplir con las demandas de la ley transgredida, para restaurarnos a la imagen de Dios y revelar cómo es Él. En San Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, dado que la paga del pecado es la muerte y que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cristo vino a rescatar a este mundo perdido. Romanos capítulo 6, versículo 23 y capítulo 3, versículo 23. En su vida y su muerte, Jesús reveló cuánto se preocupa el Padre por nosotros. Cada milagro que realizó habla de un Dios que se preocupa por nuestro sufrimiento. Cada vez que Cristo abría los ojos a los ciegos, abría los oídos a los sordos, curaba las piernas secas de los paralíticos y resucitaba a los muertos, demostraba cuánto realmente nos ama. Cuando murió en la cruz, desterró la mentira de Satanás para siempre y reveló que prefería asumir la culpa, la vergüenza y la condena del pecado sobre sí mismo antes que perder a uno solo de nosotros. Segundo de Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Jesús también llegó a ser un ejemplo en demostrar cómo es una vida abundante. Reveló que no es Dios quien está detrás de las enfermedades. No causa sufrimiento ni enfermedad. Él es el Dios de la vida plena. En el gran conflicto entre el bien y el mal, un ángel rebelde ha desafiado a Dios y está luchando contra él por el control de este planeta. La enfermedad, el sufrimiento y el dolor son consecuencias de esta controversia. Satanás utiliza la enfermedad y el sufrimiento para desacreditar a Dios, haciéndonos pensar que Él no quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, en este mundo de sufrimiento, Dios revela su amor y su cuidado. Él dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Las plagas en la Biblia. La Biblia usa la palabra plaga o plagas algo más de 50 veces. Una plaga es una epidemia repentina o mortal que generalmente afecta a toda una comunidad. Esta expresión se usa al menos en 3 formas diferentes en las Escrituras. A veces, en la Biblia, la palabra plaga se usa para describir una enfermedad que nos está atormentando porque estamos en un mundo de pecado. Piensa, por ejemplo, en la historia de Job. ¿Crees que fueron los pecados de Job los que causaron la enfermedad que afligió su cuerpo de pies a cabeza? La respuesta es no. ¿Crees que Job fue responsable de la destrucción de su ganado, su familia y su comunidad? Claro que no. Satanás era la gran mente detrás de todo el sufrimiento y la enfermedad del patriarca. Al describir la experiencia de Job, las Escrituras dicen, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué Dios permitió que Satanás afligiera a Job con una plaga o una peste tan terrible? Vivimos en un mundo alejado del plan original de Dios, y Él no siempre interviene para evitar los ataques de Satanás. Pero aún así, Él está con nosotros. Está aquí para fortalecernos, para animarnos y para apoyarnos. A menudo, en medio de los momentos más difíciles de la vida, buscamos a Dios con más fervor y añoramos más profundamente el cielo. Hay un segundo significado para la palabra plaga en la Biblia. A veces,
Las plagas son los juicios de Dios sobre los malvados. Hay momentos en que los profetas del Antiguo Testamento describen las plagas como el instrumento de Dios para guiar a sus hijos rebeldes al arrepentimiento. Puedes opinar que esto es un poco extraño, pero piensa en Egipto. Las plagas en esta nación de la antigüedad, ¿fueron meros desastres naturales o juicios de Dios para liberar a su pueblo? En su amor, Dios envió una advertencia tras otra a los egipcios. En su gracia, les envió repetidos mensajes para evitar el desastre que sobrevendría, pero deliberadamente rechazaron las invitaciones amorosas de Dios. Entonces, sus juicios cayeron sobre esta tierra. El amor habla con ternura, pero a veces se comunica con voz alta para llamar nuestra atención. El gran propósito de Dios en todas nuestras experiencias de vida es acercarnos a Él. Un tercer uso del término plaga en la Biblia se encuentra en el contexto del retraimiento del poder protector divino. Hay momentos en los que el Señor retira su presencia y permita que ocurran las consecuencias naturales de nuestro pecado. La Biblia relata que cierta vez los israelitas fueron mordidos por serpientes en el desierto. Muchos murieron por el veneno. Dios simplemente retiró su presencia para permitir que se manifestaran las consecuencias de las decisiones pecaminosas del pueblo. Su propósito era que sus hijos se arrepintieran y volvieran a aceptar su voluntad. Cuando nos encontramos con plagas que afectan al mundo, puede ser que Dios esté haciendo un llamado claro para que asumamos con más seriedad nuestro compromiso con Cristo, para que experimentemos un arrepentimiento más profundo y entreguemos nuestra vida completamente a Él. Juan, el autor del Apocalipsis, nos brinda más información sobre el poder de Dios para frenar las tragedias. Hablando de las calamidades que sobrevendrán en los últimos días, Él declara: Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al verso 3. En el lenguaje profético de la Biblia, los vientos representan destrucción. Piensa en la fuerza abrumadora de un tornado, un huracán o un ciclón. Apocalipsis retrata a los ángeles de Dios retrasando la destrucción que caerá sobre la tierra justo antes del regreso de Jesús. El hambre, los terremotos, los incendios y las plagas que vemos a nuestro alrededor son una muestra de lo que está por venir. Los ángeles están restringiendo la destrucción, mientras el Espíritu Santo está capacitando a personas de todas partes para que se rindan por completo a Jesús. Dios está preparando a su pueblo para la crisis final que pronto estallará en este mundo. Jesús nos llama a hacer un compromiso total y absoluto con Él, a anclarnos en su palabra y a llenarnos de su amor. Su meta amorosa es que seamos liberados del mal y decidamos estar de su lado. El aumento de los desastres naturales. En sus enseñanzas, Jesús describe las señales de su regreso a la tierra. Entre ellas, el Señor menciona plagas devastadoras. Sin embargo, se deben evitar 2 extremos. Uno de ellos es el fanatismo que exclama: el coronavirus ha llegado, por lo que Jesús debe regresar la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. Hay algunos que se alimentan de fantasías y teorías sensacionalistas. Aman poner fechas y cosas por el estilo. Por otro lado, debemos descartar el otro extremo, que es igualmente peligroso. Estos piensan que el virus no tiene nada que ver con las señales de los últimos días. Por cierto, esto no es lo que Jesús dijo. En Mateo 24 habla sobre las señales del tiempo del fin y declara: una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto y luego vendrá más. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8.
Jesús menciona guerras, rumores de guerras, el surgimiento de naciones y reinos que luchan contra otros reinos como parte del escenario de los últimos tiempos. A estos acontecimientos agrega desastres naturales como terremotos, hambrunas y plagas, entre las más de 20 señales expuestas en Mateo 24. El Evangelio de San Lucas también habla de estas señales del tiempo del fin. En el capítulo 21, Cristo afirma claramente: habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesús predijo que habría señales dramáticas en el mundo que anunciaría su regreso, como hambrunas, terremotos y plagas. La cantidad de terremotos de 3.0 o más puntos en la escala de Richter se dispara más cada año. Mientras tanto, los tsunamis, los deslizamientos de tierra, las avalanchas, los tornados y las erupciones volcánicas rompen todos los récords previos de intensidad y efectos desastrosos. El daño causado por el cambio climático cada año supera los 24.000 millones de dólares. Es como si toda la naturaleza dijera: Señor, ha llegado tu hora de volver a liberarnos. Jesús también predijo el rápido aumento de las plagas. Las plagas son epidemias que afectan a países enteros. También se pueden clasificar como enfermedades extrañas que destruyen nuestros cultivos, contaminantes que dañan el medio ambiente o sustancias nocivas que contaminan el aire y el agua. Un grupo de científicos publicó un documento llamado Advertencia a la Humanidad. Ellos escribieron: no nos queda más que unas pocas décadas antes de que se produzca un caos irremediable en la Tierra. Es bueno tener en claro que no fue un pastor detrás de un púlpito quien lo dijo. Era un grupo de científicos. Ellos declararon: las perspectivas para la humanidad se verán muy disminuidas. Se referían a los disturbios que la humanidad ha estado causando en la naturaleza. Otra forma de peste son las nuevas enfermedades que han aparecido en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de estas nuevas epidemias? ¿De dónde vienen? Antes de que la ciencia encuentre una solución o una vacuna para una, aparece otra. Piensa en las plagas que se han cobrado millones de vidas en los últimos años. Hemos padecido la enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar, el SIDA, la enfermedad de Lyme, el virus de Marburg, el virus de Nilo Occidental, el SARS, el ébola y ahora la COVID-19. ¿Significa esto que el nuevo coronavirus que ha estado asolando el mundo es una señal de regreso de Cristo? No se destaca de forma aislada como la señal del fin. Sin embargo, al observar el panorama general, las plagas son una de las múltiples señales que Jesús predice que sucederán antes de su regreso. Eventos como estos indican que el tiempo se acaba y que nos estamos acercando rápidamente al regreso de Cristo. El escenario se está preparando para el clímax de los acontecimientos descritos en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, y todo se cumplirá pronto. A la luz de las predicciones de Cristo en su palabra profética, ¿qué podemos esperar del futuro? Los desastres naturales aumentarán. Hambres, terremotos y plagas ocurrirán con mayor frecuencia. Al igual que en los días previos al diluvio de Noé, cuando un mundo pecaminoso lleno de inmoralidad y violencia llenó la copa con su iniquidad en rebelión contra Dios, nuestro mundo se está preparando para los juicios divinos finales. En su amor, Dios apela a un planeta que lo ha abandonado. No hay nada más importante para Él que salvar a la mayor cantidad posible de personas. Cuando Dios retira su poder protector, se extienden los desastres naturales y las enfermedades que provocan la muerte. Él no causa estas tragedias, pero las usa para demostrar la fragilidad de la vida. Ellas nos ponen de rodillas para buscar la única fuente de seguridad, que es Cristo y las promesas de su palabra. La Biblia es un libro lleno de las promesas de Dios. Cuando perdemos la esperanza, las negras nubes de la desesperación se ciernen sobre nuestra cabeza. El futuro parece sombrío
y el mañana se avisora incierto. La esperanza nos lleva de lo que es a lo que será. Ella pinta el futuro en un conjunto de colores brillantes. Levanta nuestro espíritu de lodo y nos eleva al cielo. La esperanza no es un deseo vano o un vago anhelo de un mañana mejor. No es un deseo sin fundamento o una expectativa incierta. En las Escrituras, la esperanza es una expectativa fuerte y segura basada en las inmutables promesas de Dios con la certeza de que lo que se espera se logrará. Al escribir el libro bíblico de Romanos, Pablo declaró que todas las cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4. El apóstol enfrentó las pruebas más severas en la vida. Fue apedreado, golpeado, injustamente condenado y encarcelado. Aún así escribió a los cristianos de Roma que enfrentaban tiempos difíciles. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. El Señor es un Dios de esperanza. Cuando nos apropiamos de su amoroso cuidado en nuestro favor en todas las circunstancias de la vida, nuestro corazón se llena de alegría y paz, rebosante de esperanza. Las promesas de Dios revelan esperanza para hoy, para mañana y para siempre. Brindan una base segura en un mundo inseguro. Alientan nuestro corazón y nos dan la percepción de que no estamos solos. Comunican esperanza a nuestra mente angustiada y paz a nuestro espíritu ansioso. Aunque podemos enfrentar los desafíos y la vida no sea como la planeamos o deseamos, las promesas de Dios son ciertas. Nuestra felicidad no se basa en la idea ilusoria de que no nos pasará nada malo. No está fundamentada en el sueño mítico de que cada día es más fascinante que el anterior. A veces le pasan cosas malas a la gente buena. Vivimos en un mundo quebrantado. La enfermedad, el sufrimiento, la pobreza y el dolor afectan tanto a justos como a injustos. Pero hay una diferencia. Aquellos que depositan su fe en Dios están llenos de esperanza. Nuestra esperanza está firmemente anclada en un Dios que nunca nos defrauda. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Está arraigada en aquel que está con nosotros en las pruebas y en las dificultades. Está cimentada en Cristo, quien un día tomó la forma humana, quien nos comprende y nos fortalece en nuestras pruebas. Hebreos 4:15. Se identifica con nosotros en nuestras lágrimas y consuela nuestro corazón. Vino para darnos la esperanza de un mañana mejor. Que tu corazón hoy se llene de esperanza. Jesús regresará pronto. Entonces, el sufrimiento, los desafíos y las dificultades de la vida terminarán y viviremos con Él para siempre.